Tenemos sobre la mesa un expediente administrativo que, en circunstancias normales, pasaría totalmente desapercibido. Sí, entre miles de páginas del Boletín Oficial del Estado. Exacto. Pero es que aquí nada es normal. Hablamos de una subvención de casi 3 millones de euros de dinero público, una empresa energética en pleno auge y un registro de la Guardia Civil que de repente lo cambia todo. Vale, vamos a desgranar esto, porque es un puzzle con piezas que a primera vista como que no encajan. ¿Qué hay detrás de esta ayuda? Esa es la pregunta. ¿Por qué una empresa que parece un candidato ideal para recibir incentivos por su actividad está ahora pues, bajo el foco de la justicia? Nuestro material de partida es un artículo que detalla la concesión de esta subvención a finales de 2022 y toda la investigación judicial que la rodea. La misión es entender la conexión. Exacto. Lo que vamos a explorar es esa delgada y a menudo borrosa línea que separa un incentivo regional legítimo, pensado para crear riqueza, de una operación que despierta sospechas. Claro. No vamos a analizar solo las cifras, que ya de por sí son llamativas, sino también las conexiones, el timing, el contexto en el que ocurre todo. Es una historia sobre cómo el dinero público, la política y los negocios estratégicos a veces se cruzan en una zona gris. Pues empecemos por el dinero, que suele ser el punto de partida de casi todo. La fecha, 14 de diciembre de 2022. El importe exacto con céntimos y todo, que me encanta, 2.799.999,80 céntimos. Casi 3 millones, para redondear. Sí. Otorgada por el Ministerio de Hacienda que entonces dirigía María Jesús Montero. Pero lo que de verdad me llama la atención es la modalidad. Sí, esa es la primera pieza clave del puzzle. El documento habla de subvención y entrega dineraria sin contraprestación. A ver si lo entiendo bien. Esto no es un préstamo a bajo interés, ni una ayuda condicionada a cumplir ciertos hitos. Es básicamente dinero a fondo perdido. Eso es. Fondos públicos directos sin obligación de devolución. ¿Es esto habitual en ayudas de esta magnitud? A ver, es una de las modalidades posibles, pero desde luego es la más atractiva para quien la recibe. Y para entender por qué se da, tenemos que mirar el marco. No es una ayuda cualquiera. Vale. Pertenece al programa de incentivos regionales, que es uno de los instrumentos de política regional más antiguos y potentes del Estado. Su objetivo es muy ambicioso: estimular inversiones en zonas que se consideran prioritarias para corregir desequilibrios económicos. La idea de fondo es noble, ¿no? Sí, la idea es buena. Usa el dinero público para transformar la estructura económica de un territorio, atraer industria y generar empleo cualificado donde más se necesita. Una herramienta poderosa, como dices, que en este caso concreto pues concede casi 3 millones de euros a una sola empresa, a Forestalia. Y esto la sitúa, según el artículo, entre las mayores receptoras individuales de esta línea de ayudas en todo el año 2022. Correcto. Y aquí llegamos a un punto que, a la luz de lo que vino después, es fundamental. A ver. Aunque la subvención se encuadra oficialmente en ese marco de transformar un territorio, la documentación pública que se pudo consultar para el artículo no detalla el proyecto concreto al que se destinó esta financiación tan sustancial. O sea, simplemente se aprueba la cuantía y la modalidad, pero el propósito específico, la inversión exacta que se apoya, no está explicitado en esos registros públicos. espera, frena un momento. ¿Puede ser que eso sea simplemente el procedimiento habitual o la ausencia de ese detalle ya es de por sí una bandera roja? Puede ser ambas cosas, y ahí está la complejidad. En la administración pública a veces los detalles se pierden en expedientes internos. Podría no significar nada de verdad. Ya. Pero claro, cuando meses después una unidad de élite de la Guardia Civil entra en la sede de la empresa, ese detalle que antes era burocrático adquiere de repente una nueva dimensión. Se convierte en una pregunta. Se convierte en una pregunta que los investigadores seguramente se están haciendo. Y ahí es donde la historia da un giro de guión total. Todo esto podría ser un trámite administrativo más o menos opaco, pero la Unidad Central Operativa, la UCO, de la Guardia Civil, entra en escena. Y ojo que no hablamos de una patrulla cualquiera. No para nada. Cuando la UCO entra por la puerta es porque la investigación está en otro nivel. Se dedican a la delincuencia económica, la corrupción, el crimen organizado más complejo del país. Exactamente. El 23 de mayo de 2024 registran la sede de la empresa beneficiaria Forestalia, en Zaragoza. En ese instante, un expediente administrativo se convierte en una pieza de interés en una causa penal de alto voltaje. Y el registro forma parte de una investigación dirigida desde la Audiencia Nacional por el juez Joaquín Gadea.
Y el foco, el motivo por el que la UCO está ahí, es la supuesta conexión de Forestalia con una empresa llamada Servinavar. Ahí está el nombre clave. Una empresa que resulta ser propiedad de Santos Cerdán, que hasta hace muy poco era el secretario de organización del PSOE, el número 3 del partido. Aquí es crucial entender el alcance de la investigación. La causa, que sigue bajo secreto de sumario, está siendo supervisada muy de cerca por la Fiscalía Anticorrupción. Y no es un caso que haya surgido de la nada. No, claro. En otras ramas de esta misma operación ya se han producido 2 detenciones importantes. La de Leire Díez, exmilitante del PSOE, y la de Vicente Fernández, que fue presidente de la SEPI. La SEPI, que para que nos hagamos una idea, es la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales. Es el holding público que agrupa a las empresas del Estado. O sea que estamos hablando de la detención de una figura de máximo nivel en el entramado empresarial público. Sin duda. Esto pinta un cuadro mucho más grande. Mucho más grande. El registro en Forestalia no es un hecho aislado, es una nueva fase de una investigación muy amplia sobre presuntas irregularidades en la contratación pública y tráfico de influencias. Entiendo. Y en esta nueva fase, el foco de los agentes de la UCO se ha centrado en empresas con supuestos vínculos comerciales o contractuales con Servinavar, la empresa de Cerdán. Forestalia aparece en el radar de los investigadores precisamente por esa posible relación. Pero si la UCO, según el artículo, descarta nuevas detenciones por ahora en esta parte del caso, quiere decir que el foco no está tanto en la subvención en sí, sino en usar la relación con Forestalia para tirar del hilo en el caso principal contra Servinavar. Esa es una lectura muy aguda y, sí, muy probable. Puede que la subvención no sea el presunto delito principal, sino una pieza más que ayuda a contextualizar la relación entre ambas empresas. Vale. El simple hecho de que los investigadores pongan el foco en esa conexión empresarial y que exista una subvención tan cuantiosa concedida por un gobierno del mismo partido político del dueño de Servinavar, pues convierte esa ayuda en un elemento de máximo interés. Se preguntan, ¿hubo algún tipo de mediación o influencia a cambio de contratos o favores? Claro. Esa es la pregunta del millón que está sobre la mesa del juez. Vale, entiendo la parte judicial, pero para calibrar la importancia de todo esto necesitamos saber de quién estamos hablando, porque Forestalia no es una empresa cualquiera, ¿verdad? Para nada. No es una pyme que pasaba por allí. El perfil que traza el artículo es el de un gigante energético. La empresa fue fundada en 1964 por el empresario Fernando Samper, pero durante décadas tuvo un perfil relativamente bajo. El gran salto, el momento en que se pone en el mapa nacional, es en 2016. Recuerdo ese momento. Fue un auténtico golpe sobre la mesa del sector energético. Se adjudicó cientos de megavatios eólicos y de biomasa en Aragón, en las primeras grandes subastas de renovables del gobierno de Rajoy, y dejó fuera de juego a las grandes eléctricas de toda la vida. Totalmente. Pasó de ser una empresa regional a convertirse en solo 3 años en un referente nacional de las renovables. Una especie de David contra Goliat que ganó la batalla, ¿no? Sí, sí. Y ese salto en 2016 no es casualidad. Coincide con un cambio de paradigma que pilló a las eléctricas tradicionales, pues, a contrapié. Forestalia, siendo más ágil y probablemente con una estrategia de precios más agresiva, supo jugar sus cartas de forma magistral en ese nuevo tablero. Y no se han quedado ahí, por lo que veo. No, que va. Su crecimiento desde entonces ha sido vertiginoso y su ambición enorme. El artículo destaca que ahora están virando hacia la economía digital con un proyecto de nombre muy potente. Búfalo. Un nombre que le va como anillo al dedo al proyecto. Búfalo es una inversión de más de 12.000 millones de euros. ¿Perdona? ¿12.000 millones? Es una cifra astronómica. El objetivo es instalar varios centros de procesamiento de datos en 3 localidades de Aragón: Magallón, Botorrita y Alfamén. Es una apuesta de una escala gigantesca que podría cambiar por completo el mapa tecnológico de la región y de España. Y el plan es integral, lo que demuestra una visión estratégica muy clara. Planean autoabastecer la mitad de la energía que consumirán esos centros de datos con sus propios parques renovables, que la misma Forestalia está desarrollando en Aragón. Claro, es un círculo perfecto. Construyen la demanda de energía y a la vez la oferta. Y no solo eso. El artículo añade que aspiran a suministrar energía a la futura gigafactoría de baterías de Stellantis y KTL en Figueruelas. Es decir, se están posicionando como el socio energético central para los 2 mayores proyectos industriales del futuro de Aragón, los datos y las baterías. ¿Visto así?
Desde este punto de vista, si nos olvidamos por un momento de la investigación, su perfil es impecable. Una empresa en crecimiento, con proyectos estratégicos, que invierte en zonas despobladas y lidera la transición energética. Sobre el papel, es el candidato perfecto para recibir incentivos regionales. Ahí está la gran paradoja de toda esta historia. Vamos a intentar unir todas las piezas. Por un lado, tenemos al alumno estrella de la economía aragonesa. Sí. Una empresa vital con proyectos de miles de millones de euros que encajan como un guante en los objetivos de los incentivos regionales. Reequilibrio territorial, transición ecológica, creación de industria de futuro. Exacto. Una empresa que, por su actividad y sus planes, parece diseñada en un laboratorio para ser el receptor ideal de este tipo de ayudas públicas. Si tú fueras la responsable de concederlas y solo miraras el proyecto, probablemente le pondrías un sello de aprobado sin dudarlo. Pero, claro, por otro lado, tenemos la realidad. Una subvención directa de casi 3 millones de euros concedida mientras existía una presunta relación con la empresa de un político de altísimo nivel del partido en el gobierno. Y es esa presunta relación la que lo complica todo. Es la que ha provocado que la UCOP y la Audiencia Nacional estén investigando, con la Fiscalía Anticorrupción vigilando de cerca. Un momento, déjame hacer de abogada del diablo. Adelante. Desde el punto de vista de una empresa de este calibre, con proyectos tan enormes que dependen de licencias, regulaciones, planificación territorial, no es lógico, y hasta necesario, tener interlocución con el poder político. ¿Dónde se traza la línea entre lo que es el lobbying legítimo y algo que puede ser delictivo? Esa es la pregunta fundamental. Y es precisamente lo que la investigación judicial tiene que aclarar. Por supuesto que el diálogo entre grandes empresas y la administración es necesario y legítimo. Claro. La línea se cruza cuando esa interlocución deja de ser para explicar un proyecto y se convierte presuntamente en un intercambio de favores. Cuando se sospecha que una relación comercial con la empresa de un político puede haber servido para abrir puertas, agilizar trámites o, en este caso, facilitar la obtención de una subvención. Entiendo. La cuestión no es si Forestalia merecía o no una ayuda en abstracto, sino si en la concesión de esta ayuda en concreto influyeron factores ajenos al mérito del proyecto. Es la tensión definitiva entre la legitimidad de un proyecto empresarial que puede ser muy beneficioso para una región y la sombra de duda que proyecta la conexión política. Precisamente. Al final, esto es el ejemplo del libro de lo que pasa cuando juntas un montón de dinero público, una empresa gigante con intereses estratégicos y la sombra de la política. Un cóctel explosivo. Es un cóctel que casi siempre acaba bajo la lupa. El registro policial y la conexión con Servinávar abren un frente que, como señala el artículo, amenaza con empañar la brillante trayectoria de la compañía. Lo que era un expediente administrativo se convierte en una pieza dentro de un puzzle mucho más grande y complejo sobre la salud de nuestro sistema. Una ayuda directa de casi 3 millones de euros del Estado, una compañía clave en la transición energética con proyectos faraónicos en Aragón y una investigación en curso de la Audiencia Nacional que la vincula con el entorno de un destacado político. Sí. Un caso que ilustra a la perfección la complejidad y las zonas grises en las relaciones entre el poder político y el poder económico. Y esto nos deja con una reflexión para el futuro, que va más allá de este caso concreto. El objetivo declarado de estos incentivos, como hemos visto, es corregir desequilibrios económicos. Sí. Cabe preguntarse cómo se mide realmente el éxito de estos programas. ¿Se mide solo por los proyectos que se financian y los empleos que se crean? Esos son sin duda indicadores importantes, pero quizá deberíamos añadir otro. A ver. Quizá la transparencia absoluta en el proceso de concesión y la ausencia total de cualquier sombra de duda sobre las conexiones de los beneficiarios deberían ser también un indicador fundamental. Porque si el proceso para corregir un desequilibrio económico acaba generando un desequilibrio de confianza en el sistema, puede que el remedio acabe siendo parte de la enfermedad.